y de lo que pasó el fin de semana allí. Otro capítulo con la vicepresidente Victoria Villarroel, que hoy para mí tuvo en la palabra de José Luis Espert, y después vamos a escuchar también a Guillermo Francos, quizá la manera de transparentar lo que está pasando entre el presidente y la vicepresidente. Dijo directamente Espert de Victoria Villarroel, está afuera, y no dubitó en hacerlo. Lo escuchamos. Bueno, ese fue el modo de José Luis Espert de explicitar la relación entre el presidente y la vice. Saben ustedes que esto está antecedido por lo que dijo el presidente Milei el martes pasado en Córdoba, cuando llamó a Victoria Villarroel bruta traidora. En la rural, sin utilizar estos adjetivos para referirse a ella, sí lo hizo con los mismos argumentos. Decir que Victoria Villarroel había querido hablar de una compensación en materia de los fondos que se necesitan para pagar jubilaciones o para pagar la emergencia en discapacidad que fue aprobado por el Congreso, sacando plata de la CIDE o ahorrando en viajes al exterior del presidente Milei. Lo escuchamos a Espert. ¿Victoria Villarroel está fuera? Sí. No se ha comportado como hay que comportarse. Bueno, esto directamente lo dice Espert sin dudar. Victoria Villarroel está fuera del gobierno, sí, ya lo había aclarado. Siempre que hay internas en los gobiernos, digamos que preocupa y mucho, porque nosotros tenemos el antecedente de la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por supuesto que la debacle de ese gobierno que dejó a la Argentina patas para arriba no ha sido solamente la interna entre Alberto y Cristina, ha sido la mala praxis, ha sido el peor gobierno, creo yo, en la historia desde el regreso de la democracia. Pero la interna no contribuyó. Lo mismo, no sé, las internas de Juntos por el Cambio, que hicieron que perdieran la oportunidad de oro que tenían de volver al poder al alcance de la mano. Y sin embargo, esas peleas internas hicieron que perdiesen esa oportunidad. Por eso, cuando uno ve internas en el gobierno a tan poco de haber asumido, siempre genera dudas y preocupación, sobre todo cuando el tema económico siempre está allí como, bueno, una luz amarilla, ¿no? El tema de la estabilidad cambiaria, del descenso de la inflación, de la estabilidad de todos nosotros los argentinos en materia económica. El presidente Milei habló en la rural, en el contexto del anuncio de la baja de retenciones para algunos productos del campo, y les decía, no utilizó los mismos argumentos agraviantes que había usado el martes, diciéndole bruta traidora a Villarroel, pero sí los mismos argumentos. Y es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje pagados por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, o rosca. Este es el problema central de lo que describe mi amigo Axel Kaiser en su libro Parásitos Mentales. Estas ideas que fermentan y crecen en la cabeza de la dirigencia política como parásitos, inhabilitan cualquier decisión racional sobre cualquier tema, dado que los prejuicios y el dogma se imponen sobre la realidad. Como dato curioso, la palabra parásito proviene del griego para, que significa al lado, y citos, que significa comida. En la antigua Grecia, los parásitos eran empleados públicos encargados de supervisar las cosechas, la preparación de pan y luego comían de arriba. En resumen, vivían del esfuerzo ajeno. Así es que podemos afirmar que cuando nos referimos a la casta, a la alta política, estamos hablando de verdaderos parásitos fiscales, en el sentido más profundo de la expresión, y que ustedes lo vienen sufriendo hace muchísimos años, en especial los últimos 20. Bueno, el presidente Milei decía que Victoria Villarroel también tendría que dar cuenta de los viajes que se hacen pagados con los fondos, por ejemplo, en el caso del Congreso o del Senado, y que era un argumento insostenible que pudieran pagarse con los fondos de la CIDE o reduciendo los gastos de los viajes del presidente al exterior, el tema jubilatorio y el tema de la emergencia en discapacidad. Es una obviedad, claro que no. El punto es que el presidente argumentaba diciendo que todos sus viajes tienen como objetivo mejorar
mejorar el posicionamiento de la Argentina en el exterior, atraer inversiones. Bueno, eso es cierto en la medida que sean visitas oficiales, pero también hay que decir que ha habido muchísimos viajes al exterior del presidente que fueron en un contexto, digamos, autocelebratorio, en donde el presidente fue a recibir premios de distintos organismos de la derecha o de universidades con este mismo perfil ideológico que le daba un premio al presidente, y eso también fue pagado con fondos públicos, pero de ningún modo una cosa puede compensar la otra, de ningún modo ese ahorro podría estar relacionado con otorgarle un aumento a los jubilados, que además es un gasto constante y en el tiempo, ¿no? Y que hay que sostener el tiempo, por supuesto. Ahora, la relación está rota, no hay vuelta atrás. Villarroel no fue a la rural, y acá viene algo bien interesante respecto de la ausencia de Villarroel. Primero se decía que no le iban a cursar las invitaciones, ¿no? Que no le invitaban. Entonces, desde la sociedad rural, ¿qué dijeron? Nosotros invitamos a todos. Claro, es cierto, la rural institucionalmente ha invitado a todos como corresponde, ¿no? De hecho, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la rural está en el ámbito de la capital federal, fue Jorge Macri con su mujer, con Belén Ludueña, fueron todas las autoridades nacionales, también se invitó a Villarroel, pero el palco, el acceso al palco lo manejaba Presidencia, la Secretaría General de la Presidencia, que depende de quién, de Karina Milei. Entonces, ¿qué dicen desde el lado de Villarroel? Nosotros no teníamos ni el QR para acceder. ¿Y por qué no tenían el QR para acceder? Esto lo explica bien Pino, ahora lo vamos a escuchar, al titular de la Sociedad Rural. Porque aparentemente había una comitiva que iba a acompañar a Villarroel bastante nutrida. Escuchen a Pino y ahora les doy un dato más. No, la vicepresidente, para mí hubo un error de, vaya a saber de qué o de quién. La vicepresidenta recibió la invitación, por supuesto, como corresponde, y nosotros recibimos el acuse de recibo y la confirmación. De hecho, estaba ahí en esa fila el senador Abdala, ¿no? Que es... sí, el segundo. Bueno, viene a ser como el número 2 del Senado, ¿no? Exactamente. Y cuando nos saludamos, que hacía rato que no nos veíamos, estaba esperando a la vicepresidenta, no sé qué puede, alguna cosa ha pasado. Escuché, lo que pasa es que 24 horas antes, 48, no lo tengo tan claro, la custodia presidencial, la Casa Militar, le pide a la sociedad rural las primeras filas del palco oficial, ¿no? Sí. Para ver los invitados que están. Y a partir de ahí ellos son los que toman el control. Toman el control exactamente de todo eso, pues seguramente por un tema de seguridad. Protocolo y de seguridad. Así sí. Que si hubo un pedido de 10 personas, a mí no me llegó. Bueno, esto ha sido así. Victoria Villarroel tenía gente que la acompaña de su círculo más íntimo, que había participado también. Esas fotos del año pasado, ¿no? Miren que ha pasado nada más que un año y acá impensada la presencia de Villarroel, que está afuera, esto lo transparentó Expert, afuera del gobierno, y no tenía, lo que dicen desde el entorno de Villarroel, los QR para poder acceder al palco, porque ese palco lo manejaba Presidencia. En ese nivel de confrontación está la relación con Victoria Villarroel, la desconfianza es total, y bueno, lo que argumentan desde el entorno presidencial es que creen que ella tiene un proyecto político propio, casi a espaldas, ¿no? Traicionando la confianza que le dio el presidente Javier Milei. Voy a la mesa, que tenemos una mesa para compartir. Está con nosotros Gabriel Slavinsky. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en materia política. Esta semana va a ser una semana clave, ¿no? Se vienen los vetos por delante. Y también vamos a hablar con Facundo Manzoni, que es ingeniero agrónomo y que, bueno, es un hombre del campo, a ver cómo han sido recibidas estas noticias por el sector. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien. ¿Qué semanitas tenemos por delante? Tenemos semanitas por delante, siempre en clave electoral. Después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires se viene la de la provincia, y por supuesto que una vez ya avasallado el PRO sometido, creo que ahora es el turno de la batalla épica contra el peronismo de La Libertad Avanza, que con su alianza La Libertad Avanza, conjuntamente con el PRO, una linita amarilla que quedó. Me parece que todo hay que leerlo en esa sintonía, en donde el presidente utiliza la rural también para mostrarse castigador, como esa persona que está en el estandarte moral y que debe juzgar a los demás. Me parece que ese es uno de los pilares centrales donde planta su discurso, y en ese sentido hoy le toca, o le viene tocando últimamente,
que le pegue a la vicepresidenta Victoria Villarroel, que la verdad que es grave institucionalmente, uno podría decir que haya una interna entre presidente y vicepresidente, pero en Argentina lo naturalizamos porque estamos acostumbrados, porque no es la primera vez que pasa. Totalmente. Facundo, ¿cómo ha recibido el